Buen día a cada uno de ustedes. En esta ocasión voy a realizar la videocápsula correspondiente a la actividad integradora número 2, que lleva por nombre determinación de variables. Bueno, como ustedes saben, es necesario que antes de realizar la actividad revisen todos y cada uno de los recursos que aparecen en esta sección, ya que dichos recursos son necesarios para realizar correctamente la actividad. Entonces me voy a permitir abrir una presentación PowerPoint donde vamos a abordar ciertas definiciones y conceptos importantes para que puedan realizar correctamente su actividad integradora que lleva por nombre determinación de variables. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, en la cual agrego una pequeña introducción que dice lo siguiente: en estadística, las variables y las formas en las que pueden ser recuperadas y analizadas deben pasar por una primera fase de definición, ya que el investigador debe conocer si sus variables son cuantitativas o bien cualitativas. Como siguiente punto, si las variables principales son continuas o discretas. Y finalmente, es necesario establecer cuál es la variable dependiente y cuáles serán las variables independientes. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde primeramente vamos a definir lo que es una variable. La definición de variable es la siguiente: un término o variable es un concepto susceptible de ser medido y expresado de forma cuantitativa. Es importante asegurarse de que las variables son medibles y observables. Ahorita vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde aquí hay algunos ejemplos de variables, donde bueno, aquí tenemos nuevamente en esta tablita la definición de la variable, que ya dijimos que es una propiedad que puede medirse y además puede ser expresada en términos numéricos. Entonces aquí tenemos tres ejemplos en diferentes ámbitos, como lo es la arquitectura, la agricultura y la política, y aquí vamos a ver la variable. Entonces, para el primer ejemplo, que es la arquitectura, tomando en cuenta la eficacia de un procedimiento de construcción X. Con X se refiere a la variable, o sea, puede ser cualquier procedimiento en la construcción. Este es el ejemplo. Entonces, la variable sería: el procedimiento de la construcción X es del 70% efectivo. Entonces, aquí, como pueden ver, en este caso la variable sería X. Luego, el siguiente ejemplo, si tomamos como base la agricultura, aquí dice el rendimiento de la semilla X. Entonces aquí nuevamente nuestra variable va a ser X, y al momento de la variable, vean lo que dice aquí a un lado: el rendimiento de la semilla mostaza es de 5 kilogramos por metro cuadrado en promedio. Entonces noten que aquí en este caso X se convirtió en la semilla mostaza. Aquí ya sustituimos la variable X en algo que en este caso es la semilla mostaza. Y finalmente, en otro ejemplo, hablando de política, nos dice: las personas apoyan a un determinado partido político. Entonces, el partido político en este caso va a ser nuestra variable, y luego dice la simpatía, o sea, en cuanto a la variable, nos dice la simpatía por el partido político X es del 10%. O sea, a X se refiere con el partido político, llámese PRI, PAN, PRD. Entonces, aquí es a lo que se refiere. Entonces, aquí en esta nota de abajo es importante reconocer que las variables tienen cambios medibles en diferentes casos y en diferentes contextos. Pues sí, tal y como lo acabamos de ver, que puede ser en diferentes ámbitos, tal como la arquitectura, agricultura o política. Y así como estos, pues pueden ser diferentes o pueden ser mucho más ámbitos. Entonces voy a pasar ahora a la siguiente diapositiva, donde tenemos lo que es, vamos a definir lo que son las variables dependientes e independientes. Entonces ahora nosotros ya vimos o ya definimos lo que es una variable. Entonces ahora dichas variables se pueden dividir en dos, ya sean dependientes e independientes. Entonces ahora vamos a ver la definición de cada una de ellas. Las variables dependientes
son las variables que deseamos probar si tienen cambio o no. Pues sí, básicamente una variable dependiente es aquella que vamos a probar si tiene algún cambio. Y las variables independientes, que son las variables que tienen cambios en diferentes casos. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un ejemplo para poder entender mejor lo que son las variables dependientes e independientes. Entonces, el ejemplo nos dice lo siguiente: podemos establecer la relación entre la efectividad de titulación y las tareas no entregadas a tiempo por semana, la edad y el género. O bien podemos establecer la relación entre cometer una infracción de tránsito tomando en cuenta las variables de edad, género y años de conductor. Entonces, este ejemplo que aquí está en un párrafo lo vamos a ver ahora en forma de tabla para identificar ese ejemplo, las variables dependientes y las independientes. Entonces vamos aquí a este cuadro que está aquí. Como pueden ver, bueno, las variables dependientes generalmente se caracterizan por la letra Y o Y, y las independientes siempre van a ser con X. Entonces aquí, bueno, como acabamos de ver, aquí vamos a ver la efectividad de titulación y las tareas no entregadas a tiempo por semana, además de la edad y el género. Además, vamos a establecer la relación entre cometer una infracción de tránsito, tomando en cuenta las variables edad, género y años de conductor. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí. Entonces, las variables dependientes serían los dos casos, que el número 1 sería la efectividad en el logro de titulación de preparatoria, y otra variable independiente sería la incidencia en infracciones de tránsito. Entonces, ahora, tomando en cuenta nuestra variable dependiente, vamos a ver cuáles son nuestras variables independientes. Ya habíamos dicho que las variables independientes, si recuerdan, son las que tienen cambios en diferentes casos, y las dependientes son las que deseamos probar si tienen algún cambio o no. Entonces, regresándonos aquí a la tablita, aquí lo que vamos a probar si tiene un cambio o no es la efectividad en el logro de la titulación de preparatoria y la incidencia en infracciones de tránsito. Y aquí en las variables dependientes, pues es lo que depende de lo que es lo que deseamos probar. Por ejemplo, las variables independientes para este caso, que sería la efectividad en el logro de titulación de preparatoria, tiene que ver con, aquí hay tres variables independientes que están nombradas como X1, X2 y X3. El número 1, tareas no entregadas a tiempo por semana. También la otra variable independiente sería la edad, y la otra variable independiente sería el género. Y bueno, tomando en cuenta el otro ejemplo de la variable dependiente, que sería Y igual con incidencia en infracciones de tránsito, vamos a probarla, bueno, sería la variable independiente en cuanto a X1 a la edad, el género, X2 y X3 años de conductor. Todo esto acuérdense que venía dentro de nuestro párrafo en el ejemplo, que aquí dice: podemos establecer la relación entre la efectividad de titulación, la efectividad de titulación y las tareas. Esa es la variable dependiente. Y luego dice: y las tareas no entregadas a tiempo por semana. Aquí sería una variable independiente. La edad sería otra variable independiente, y el género sería otra variable independiente, que son las tres que aparecen aquí. Y luego dice: o bien podemos establecer la relación entre cometer una infracción de tránsito. Entonces, lo que es cometer una infracción de tránsito, como pueden ver, sería nuestra variable dependiente, lo que deseamos probar. Y nos dice, tomando en cuenta las variables de edad, género y años de conductor. Entonces, las variables independientes serían edad, género y años de conductor. Entonces, ahora, tomando en cuenta esta tablita, veamos la nota que aparece aquí en la parte superior izquierda, que nos dice: como puedes observar,
Las variables dependientes y, que son estas de aquí, que generalmente se caracterizan por la letra Y, son los eventos que deseamos poner a prueba. Pues sí, nosotros deseamos poner a prueba, como pueden ver, la efectividad en el logro de la titulación de preparatoria, además de la incidencia en infracciones de tránsito. Y las variables independientes X, que aquí puede ser una o más variables independientes, perdón, X, cambiarán según respondan las personas a las cuales aplicamos un cuestionario. Pues sí, aquí va a depender, por ejemplo, que tareas no entregadas a tiempo por semana. Aquí podrá variar entre cada una de las personas. Tal vez una persona nada más no entregó una, otra dos, algunas más de dos, etcétera. La edad, pues también dependiendo de la persona que nosotros encuestemos, va a modificarse, y el género pues también puede ser masculino o femenino. De igual manera acá, entonces, en la incidencia en infracciones de tránsito sería lo que deseamos poner a prueba. ¿Y en base a qué? En base a también a la edad, género y años de conductor, que también varía de acuerdo a las personas a las cuales se les aplique un cuestionario o se les haga la pregunta. Entonces a eso se refiere con lo que son variables dependientes e independientes. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. También existen lo que son las variables cuantitativas y cualitativas. Bueno, aquí en la diapositiva nos dice lo siguiente. Después de establecer las variables independientes, es indispensable observar la forma que tienen. En estadística es un procedimiento común indicar si las variables consisten en elementos cuantitativos o no cuantitativos. Pues sí, esto sí es muy común en estadística, ya que, bueno, una variable cuantitativa y una variable cuantitativa son diferentes, ya que como su nombre lo dice, cuantitativa se refiere a cantidad y cualitativa se refiere a lo que es cualidad. Entonces ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva y vamos a la primera de ellas, vamos a definirla, que son las variables cuantitativas, que nos dice, son datos numéricos que expresan el concepto que deseamos mostrar por medio de un análisis estadístico. Se dividen en dos niveles de medición. Pues sí, las variables cuantitativas, como ya lo acabo de comentar, como su nombre lo tiene implícito, cuantitativo se refiere a cantidad. Entonces, por lo tanto, si se fijan, nos dice que son datos numéricos que expresan el concepto que deseamos mostrar por medio de un análisis estadístico. Dichas variables se pueden dividir en dos, lo que son las variables discretas y las variables continuas. Entonces vamos a definir lo que son las variables discretas. Las variables discretas, dice, las cuales pueden ser contadas en números enteros, y las variables continuas, las cuales son datos numéricos expresados en fracciones. Entonces, bueno, tenemos que definir nosotros, o identificar más bien, cada una de ellas. Entonces, recordar que dentro de las variables cuantitativas se dividen en variables discretas y en variables continuas, las cuales las discretas se pueden ser contadas en números enteros, y las continuas también son datos numéricos, pero que se expresan en fracciones. Y bueno, vamos ahora a definir lo que es las variables cualitativas, que como les digo, dentro de su nombre, cualitativa, o sea, viene implícito lo que es cualidad, a eso se refiere. Entonces, vamos a ver la definición, que nos dice que representan categorías, más bien ahí sería, representan categorías o atributos, y consisten en nombres o etiquetas. A su vez, están subdivididas en dos niveles de medición. También las variables cualitativas se dividen en nominales y ordinales. Las nominales son variables cualitativas que no tienen un orden específico, y las ordinales son las variables que sí tienen un orden específico. Entonces, aquí básicamente una variable cualitativa es aquella como una categoría, un atributo, un nombre, una etiqueta, la cual nos defina una cualidad. Entonces ahorita vamos a ver un siguiente
ejemplo donde vienen diferentes tipos de variables para que lo puedan identificar correctamente. Aquí, bueno, tenemos varios ejemplos donde tenemos los tipos de variables. Entonces, fíjense, primero vamos a definir lo que es una variable cuantitativa. Entonces, nosotros dijimos que una variable cuantitativa expresa una cantidad. Entonces, por ejemplo, puede ser edades en años de personas encuestadas. Pues si una edad es una cantidad, por ejemplo, si le preguntas a una persona qué edad tienes, te dice 20 años, 25 años, 30 años. Entonces a eso se refiere con cuantitativa, edad. Entonces acuérdense que dentro de las variables cuantitativas se pueden dividir en lo que es una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. La variable cuantitativa discreta, me voy a regresar para que vean aquí, que es esta de aquí, dice las cuales pueden ser contadas en números enteros. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos aquí, el ejemplo de variables cuantitativa discreta sería sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como pueden ver, son números enteros. Y una variable cuantitativa continua, aquí me regreso a la diapositiva para que vean, son datos numéricos expresados en fracciones. Por lo tanto, pueden ver que, o sea, ya no son números enteros, como puede ser 1.25, 2.23, 3.25, 7.85, etc. Entonces, esta sería una variable cuantitativa continua, la cual ya son fracciones o números fraccionarios. A eso se refiere con lo que son las variables. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es variable cuantitativa, cuantitativa discreta y continua. Ahora vamos a definir un ejemplo en cuanto a la variable cualitativa. Entonces dijimos que las variables cualitativas son las que representan alguna cualidad, ya sea una categoría, un atributo, un nombre o una etiqueta. Entonces estas, primeramente, o sea, podemos ver que una variable cualitativa puede ser el municipio de residencia, un nombre de calle. Como pueden ver, al decir el municipio de residencia, ciudad, nombre de calle, es una etiqueta, es una categoría. Entonces a eso se refiere con una variable cualitativa. Y a su vez dijimos que dichas variables cualitativas se pueden dividir en dos, la cualitativa nominal y la cualitativa ordinal. Entonces me voy a regresar a la diapositiva para ver la definición, por si no recuerdan. La nominal es una variable cualitativa que no tiene un orden específico, como puede ser una colonia de residencia, ya que por ejemplo una colonia de residencia pues no lleva un orden específico, o sea, las colonias están, por decir así, desordenadas y no llevan un orden así específico. Y la variable cualitativa ordinal sí llevan un orden específico, como lo puede ser el último grado de estudios concluido. ¿A qué se refiere con el último grado de estudios concluido? Aquí, como pueden ver, llevan un orden específico porque los grados de estudio podemos tomarlo como desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, maestría, doctorado, etcétera. Entonces, como pueden ver, en este caso es una cualidad, porque estamos representando una cualidad que sería el último grado de estudios, pero a su vez sería ordinal, ya que sí lleva un orden específico. Entonces aquí, bueno, como pueden ver, este es solamente un ejemplo de cada una de ellas. Y básicamente, pues nada más hay que tener en cuenta las definiciones de cada una de ellas y entenderlas para poder identificar. Entonces, esto sería todo en cuanto a la presentación. Entonces voy a minimizar esta parte para también hacer énfasis en que en uno de los recursos que también nos va a ayudar mucho a lo que son las variables, donde aquí hay varios ejemplos, que bueno, es este de aquí. Entonces aquí dentro de la sección recursos, aquí en este que se llama para saber más, tipos de variables, le dan clic y aparece lo que es una dirección de YouTube, que bueno, aquí lo voy a abrir para que vean que sí funciona normalmente. Hola, bienvenidos a Academia Internet.
vamos a estudiar. Y bueno, aquí aparecen lo que son las variables cualitativas y cuantitativas, y también en las subdivisiones que tiene cada una de ellas, y aparecen demasiados ejemplos como para que les quede un poco más claro si no les quedó claro con la presentación PowerPoint. Entonces es indispensable que vean completamente este video, son 16 minutos, miren, les voy a poner un poquito para que vean que sí funciona. Dentro de las variables estadísticas, la Y variable donde cualitativa habla... y la variable cuantitativa. Dentro de la cuantitativa... Entonces aquí sí les recomiendo que verifiquen y vean este video completamente para que si tienen alguna duda en cuanto a las variables cualitativas y cuantitativas, ¿por qué es necesario que identifiquen esto? Bueno, porque lo vamos a utilizar en la actividad integradora que lleva por nombre determinación de variables. Entonces ahora me voy a permitir abrir la tarea o la actividad integradora y vamos a verificar lo que deben de realizar en dicha actividad. Entonces aquí aparece, bueno, que el nombre de la actividad, que es determinación de variables, y aquí nos dice que para realizar esta actividad es necesario que hayan revisado los primeros 6 temas de la unidad 1, que aquí aparecen también. Más abajo nos dice qué producto van a entregar, que en este caso también es un documento en Word, donde presentes la tabla que se solicita con todos los elementos requeridos. Entonces, ¿cuál tabla? Ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí aparece qué hacer. Entonces, como punto número 1 nos dice, explora los dos temas, que se presentan a continuación y las líneas de análisis que se proponen como referencia. Entonces tenemos 2 temas. ¿Cuáles son los temas? El primero es el tema que es obesidad y sobrepeso, y el segundo tema es la contaminación ambiental. Y bueno, aquí aparecen algunas líneas de análisis que se proponen como referencia. ¿Cuáles son las líneas de análisis? Bueno, aquí, si se fijan en el tema, nos dice qué fenómenos en la obesidad y sobrepeso, nos dice qué fenómenos naturales o procesos sociales están vinculados con la obesidad. Y bueno, aquí del lado derecho nos aparece esta problemática está vinculada con diferentes líneas de análisis o estudio. Entonces, las líneas de análisis o estudio son las siguientes. Por ejemplo, número 1, consecuencias de la obesidad. ¿Cuáles son? Esa es una línea de análisis. El número 2, la obesidad y el impacto económico para su atención en el país. Esa sería otra línea de análisis. Y número 3, la obesidad como pandemia. También sería otra línea de análisis. Entonces, aquí les están dando 3 líneas de análisis en cada tema. Entonces vamos al siguiente tema para que vean que en este caso es la contaminación ambiental, y aquí aparece una pregunta que nos dice ¿qué fenómenos naturales o procesos sociales están vinculados con la contaminación ambiental? Entonces aquí también nos dice esta problemática está vinculada con diferentes líneas de análisis o estudio. Por ejemplo, nos aparece número 1, enfermedades respiratorias provocadas por la contaminación ambiental. Como número 2, la calidad del aire. Como número 3, las actividades humanas que están contribuyendo a la contaminación ambiental. Entonces, como pueden ver, el primer paso es, tenemos dos temas y por cada tema tenemos 3 líneas de investigación. Entonces, el número 2 nos dice, de alguno de los temas elige o define una línea de análisis para tu estudio. Entonces lo que van a hacer es que ustedes van a elegir un solo tema de los 2, ya sea la obesidad y el sobrepeso o bien la contaminación ambiental. Y aparte van a elegir solamente una sola línea de investigación, la que ustedes quieran. Por decir así, yo voy a tomar como ejemplo la obesidad y el sobrepeso y quiero tomar como línea de investigación el punto número 1, que sería consecuencias de la obesidad. Entonces ya tienen el primer paso para poder ahora sí partir al número 3, que sería, que nos dice lo siguiente. A partir de eso, determina las variables cualitativas y aparte decir si son nominales u ordinales, y cuantitativas, y además decir si son discretas o continuas, y si son dependientes o independientes, que puedan ser medidas y permitan observar más información. Y bueno, lo que van a hacer es elaborar una tabla como se muestra en el ejemplo. Ustedes van a crear una tabla tal y como la que aparece aquí, donde van a agregar el tema, aquí en el tema, ya sea
va a aparecer obesidad y sobrepeso o bien contaminación ambiental. Y luego la línea de análisis. Vean que en esta línea de análisis dice diabetes como consecuencia de la obesidad. Noten que aquí en esta parte no aparece ninguna de las tres investigaciones porque este es un ejemplo. Pero ustedes aquí en línea de análisis van a agarrar, si tomaron el tema obesidad y sobrepeso, van a elegir ya sea la 1, la 2 o la 3. Y van a agregar aquí la línea de análisis. Y luego tenemos una pregunta que nos dice que si es fenómeno natural o un proceso social. Y bueno, aquí van a decir, ustedes van a responder, en este caso, en el ejemplo que está aquí, que el tema es la obesidad y el sobrepeso, la línea de análisis es la diabetes como consecuencia de la obesidad, pues aquí más bien se trata de un proceso social. Y luego van a decir, también a responder la siguiente pregunta, ¿es un evento determinístico o aleatorio? Bueno, ustedes ya saben también que es un evento que es, y ya saben definir si es un evento determinístico o aleatorio. En este caso, pues lo que es la diabetes como consecuencia de la obesidad, pues es un evento aleatorio, ya que no se puede determinar, ya que se da aleatoriamente a diferentes personas y por diferentes causas. Entonces, una vez que tengan esta parte donde tengan el tema, la línea de análisis y respondan estas dos preguntas, entonces ahora sí van a realizar una tabla como la que aparece aquí, donde son cuatro columnas. En la primera de ellas van a agregar la variable, en la siguiente el tipo de variable, si es dependiente o independiente, y luego después el tipo de variable, pero si es cualitativa o cuantitativa, y finalmente si es nominal o ordinal o discreta o continua. Entonces, ¿qué van a hacer? En variables, tomando en cuenta la obesidad y sobrepeso, van a agregar 5 variables que se puedan medir o que se puedan determinar en base al tema que tenemos. Por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Como mínimo tienen que también agregar ustedes 5 variables. Entonces, por ejemplo, la obesidad y sobrepeso, una de las variables que podemos medir para este tema o para esta línea de análisis sería las personas con diabetes. Otra variable sería la circunferencia abdominal. Otra variable, por ejemplo, podría ser el estrés emocional. Otra variable, consumo de vasos de refresco a la semana, ya que también esto tiene que ver con lo que es la obesidad y sobrepeso. Y finalmente, el tipo de alimentos en la dieta. Pues sí, también todo lo que uno come tiene que ver con si tienes diabetes o no. Entonces, una vez que ustedes definan en las 5 variables para su línea o tema de investigación, ahora sí lo que tienen que ir haciendo es definir, ir respondiendo si la variable es dependiente o independiente, si es cualitativa o cuantitativa y si es nominal o ordinal, y van a decir por qué en el caso de la nominal u ordinal. Entonces ahora vamos a ir desglosando vamos a desglosar una para que vean cómo lo tienen que ir realizando. Entonces, la primera variable es personas con diabetes. Nos dice que este tipo de variable es dependiente. ¿Por qué dependiente? Si nosotros nos regresamos aquí a nuestra presentación, acuérdense que una variable dependiente, aquí nos dice, las variables dependientes son los eventos que deseamos poner a prueba. Entonces, como pueden ver, nosotros deseamos poner a prueba lo que son las personas con diabetes, por eso es que es dependiente. Y luego tenemos que decir si es cuantitativa o cualitativa. Entonces, como las personas con diabetes es una variable cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se puede contar, o sea, podemos dar un número, una cantidad. Y finalmente, tenemos que definir si es nominal o ordinal y si es discreta o continua. Acuérdense que dentro de las cuantitativas se define si es discreta o continua. Entonces vámonos a la presentación para que vean. Estamos en las cuantitativas, entonces las discretas son las cuales se pueden ser contadas en números enteros. Entonces, como las personas se cuentan en números enteros, entonces
por eso es una variable discreta, y acá abajo nos dice el motivo por el cual, número de personas con diabetes. Son números enteros porque, bueno, nosotros no podemos decir, no, pues fueron las personas con diabetes son 5 personas y media, decimos un número entero, o sea, decimos son 5 personas, o son 10 personas, o son 15 personas, a eso se refiere. Entonces ahora, bueno, voy a hacer una más para que vean cómo se trabaja, que sería la circunferencia abdominal. Esta sería independiente. ¿Por qué independiente y no dependiente? La independiente, acuérdense que cambian según respondan las personas a las cuales aplicamos un cuestionario. Entonces, la circunferencia abdominal, pues no va a ser la misma para todos. Es como si yo te digo a ti cuánto tienes de circunferencia abdominal, me puedes decir, no, pues yo tengo 80 centímetros. Alguien más podrá tener 90, otro 60, otro 70. A eso se refiere, por eso es independiente y no independiente. Pero sigue siendo cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque se puede contar también lo que es la circunferencia abdominal. Y en este caso, como es una independiente y es cuantitativa, en este caso también sería continua. ¿Por qué continua? Acuérdense que las variables cuantitativa continua son datos numéricos expresados en fracciones. Entonces, como la circunferencia abdominal puede ser 91.5, 110, 101.5, aquí ya hay números fraccionarios. Entonces así se van a ir con cada una de ellas. Entonces, como pueden ver, ya no, aquí en la siguiente, el estrés emocional es independiente, cualitativa y ordinal. ¿Por qué? El estrés emocional es igual a 1, nada, 2, poco, 3, mucho. Entonces aquí, bueno, si quieren la vemos para que vean que sería esta estrés emocional es independiente. ¿Por qué? Bueno, porque también aquí varía dependiendo a la persona, por eso es independiente. Y aquí en este caso el estrés emocional es una cualidad. Y porque las cualitativas, acuérdense que se definen en ordinal o nominal. Entonces vamos a la definición para recordar por qué es ordinal o nominal. Entonces aquí sería ordinal porque si tienen un orden específico. Aquí, bueno, ordinal, ¿por qué? Porque sí podemos ordenarlo específicamente. Por ejemplo, el estrés emocional nosotros lo podemos decir, por ejemplo, nada de estrés emocional, o poco estrés emocional, o mucho estrés emocional. Por eso es que lo podemos dividir en esta categoría. Y luego, el consumo de vasos de refrescos a la semana también es una independiente porque también varía dependiendo a la persona que le apliquemos la encuesta. Entonces, tú te podrás tomar un vaso a la semana, alguien podrá tomarse 6, alguien ninguno. Entonces, como es una variable cuantitativa porque se puede contar y es discreta porque en este caso sí son números enteros. ¿Por qué números enteros? Porque estamos hablando de vasos y bueno, generalmente los vasos son completos, entonces por eso es que aquí dice que es discreta y dice cantidad de vasos de refrescos que consume por semana, que puede ser 1, 2, 3 o cualquier número el que haya respondido. Y finalmente tenemos el tipo de alimentos en la dieta, que aquí sería también una variable independiente porque cambia respecto a la persona que encuestamos. Y aquí sí es una cualidad. ¿Por qué? Porque cualidad, bueno, es una cualitativa. Ahorita vamos a ver por qué. Regresamos a lo que es a las cualitativas, que son nominales o ordinales. Y dice, acuérdense, bueno, aquí nos aparece que es ordinal. ¿Por qué ordinal? Que en este caso también tiene un orden específico. Podemos etiquetar el tipo de alimento que consumimos. Por ejemplo, dice tipo de alimentos que consume como parte de su dieta. Como número 1 podemos decir comida rápida, como número 2 frutas y verduras, como número 3 grasas, como 4 azúcares, como 5 podríamos agregar otra cosa. Entonces sucesivamente, por eso es cualitativa, porque acuérdense que al hablar de cualidad es un género, es una etiqueta, un nombre. Entonces aquí los nombres son comida rápida, frutas, verduras, grasas, azúcares. Entonces así es como tienen que realizar esta actividad. Entonces aquí ya finalmente nada más es que suban su archivo.
Entonces, nuevamente, ya para repetir nada más, entonces ustedes en pocas palabras lo que tienen que hacer es elegir uno de estos dos temas, después elegir una línea de investigación del tema que eligieron, de los tres que aparecen nada más una, en base al tema y a la línea de investigación que eligieron, agregar esta tablita que aparece aquí, poner el nombre del tema, la línea de análisis, responder estas dos preguntas y en base al tema y la línea de análisis que eligieron, agregar 5 variables que tengan que ver con el tema y la línea de investigación y finalmente desglosarlas en variable dependiente o independiente, cualitativa, cuantitativa y nominal, ordinal o discreta continua. Entonces a eso se refiere lo que tenemos que hacer en esta actividad. Bueno, espero que les haya quedado claro. De igual manera, si tienen alguna duda, comentario, yo estoy al pendiente a través del foro Aprendiendo Estadística, a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces, por lo pronto me despido de ustedes. Que estén bien. Saludos cordiales.